Para nosotros también es importante tu participación. Te invitamos a seguir el debate en las redes sociales con el hashtag 3DSB. Estamos de vuelta. Con respecto a la Constitución, sí, la Constitución establece la vida desde el instante de la concepción, pero hay una interpretación sesgada acerca de este artículo. El artículo 1 también protege la vida de las mujeres y se ha dejado de lado. De hecho, hasta la misma Sala de lo Constitucional en su resolución 1898 ha manifestado que la Asamblea Legislativa debe de regular los conflictos que se generan, porque reconoce que hay momentos y hay causales en las cuales es necesaria la interrupción de un embarazo. Hay una Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que ha establecido esto y ha manifestado que la interrupción del embarazo es un servicio de salud pública. Y por tanto, aquí no solo estamos hablando de la vida de las mujeres, estamos hablando también de la situación que enfrenta el gremio de salud. Ya lo manifestaba Idalia. La situación que enfrentan es una inseguridad jurídica, porque ante situaciones en las cuales deben de actuar, ante una situación en la que la mujer está en riesgo su vida, como el caso de Beatriz, una mujer joven que estaba gestando un feto que no tenía cerebro y aparte ella tenía una condición de lupus en la cual ponía en riesgo su vida, los médicos estaban de manos atadas. Y en este caso concreto sale nuevamente cómo este sistema genera desigualdad social. Porque si Beatriz hubiese ido a cualquier hospital privado, ella no hubiese tenido que pasar 81 días para que finalmente le interrumpieran ese embarazo. 81 días de tortura, 81 días de escrutinio público, 81 días en los cuales ella fue simplemente puesta en evidencia y no se le respetó la decisión. Y ella claramente manifestó, yo quiero vivir. Y esa decisión no se le respetó. Entonces, creo que es importante también retomar que nuestro país, antes de 1997, tenía una legislación que contemplaba esas tres causales. Entonces, situémonos en la realidad de El Salvador, pero situémonos también en la historia. Gracias, Sara. Vamos a ir a la última pregunta generadora. Esta pregunta es además la excusa para su postura de cierre. Eso quiere decir que solo va a haber una oportunidad más para cada uno. Así que podemos aprovechar para cerrar con esa pregunta o hacer, digamos, una intervención final con aquellas cuestiones que ustedes quisieran dejar claro. Obviamente este es un tema amplio, ¿verdad?, en el que podríamos seguir debatiendo, en el que creemos que debemos seguir debatiendo, ¿verdad?, precisamente para llegar a acciones que mejoren la situación de salud sexual reproductiva de los jóvenes. Así que comenzaría Roxana, porque ella había pedido la palabra, estaba en la lista, y luego, según ustedes me vayan pidiendo la palabra, vamos a continuar. Y como recuerdan, es su última intervención y sería única, ¿verdad? Ya no habría réplica. Así que vamos a ir nuevamente. Las preguntas generadoras son sugerentes, ¿verdad? Pero ustedes pueden ir sobre aquello que consideren también más importante, o incluso volver a las preguntas anteriores. Y en la medida de lo posible, si la pueden responder rápidamente, pues se lo agradeceríamos. La voy a mostrar en este momento y le voy a pedir a alguien nuevamente que me ayude a leerla en voz alta. Ingrid. ¿Cómo evaluarías el trabajo del gobierno en materia de educación sexual y reproductiva? ¿Y qué crees que falta por hacer? Gracias, Ingrid. Comenzaríamos entonces la postura de cierre de Roxana. Quería cambiarlo, pero bueno, ya ni modo. Yo creo que para para seguir debatiendo este tipo de temáticas es de partir de los parámetros que El Salvador tiene, y eso es algo bien importante. Y no lo digo con afán de empezar a debatir en las situaciones en que están los otros estados. Sin embargo, creo que es importante tomar a considerar cuáles son las soluciones, cuáles son las propuestas que nosotros debemos hacer a partir de lo que El Salvador está viviendo. Y una de las cosas que nosotros ya mencionábamos eran las altas tasas de violaciones a raíz de la falta de educación sexual, el sistema de salud fallido, en el cual el año pasado que estuvo esta cuestión del TIC, o sea, colapsó totalmente. Aparte de eso, como ya lo mencionaba Sara, la legislación retrasada que tiene El Salvador, o sea, y no únicamente en materia de aborto, o sea, son 12 recomendaciones que se hicieron, como ya lo decía ella, y así en otro tipo de materias. Además de eso, también recalcar lo que mencionaba Eric, las altas tasas de abortos clandestinos que se están generando, pero más allá de eso es de proponer soluciones o cuestiones más pragmáticas.
Y una de las cosas es, ¿qué pasaría si empezamos a incluir otro tipo de actores? Y con esto también respondería esta pregunta, no únicamente visibilizar el esfuerzo o el trabajo que el gobierno debe de hacer, sino también otro tipo de actores. Por ejemplo, incluir más a la sociedad civil, ONGs que no sean únicamente en materia de pro mujeres, ¿verdad? Sino también incluir, no sé, de alguna forma la empresa privada, de qué forma esta podría contribuir también para que se generara mayor educación sexual. Aparte de eso, creo que falta mucho por hacer, sin embargo, creo que es necesario empezar a tomar medidas concretas y específicas, y uno de esos es, bueno, me quedé a medias. Gracias, Roxana. Y Dalia tiene la palabra. Bueno, yo creo que definitivamente hace falta mucho por hacer. Ya decíamos que el Estado tiene una política pública en materia de salud sexual y reproductiva, pero a mi juicio es todavía débil. Yo creo que se necesita fortalecer la política, volverla más agresiva, pero también incrementar el presupuesto con respecto a todas las facultades que tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Sabemos que actualmente hay un debate político sobre las finanzas del Estado que debe de resolverse con el apoyo de todas las fuerzas partidarias y solicitar, digamos, un incremento presupuestario para que esta política tenga más alcance. También considero importante la participación de todos los actores, ya decía la compañera, de las ONGs, organizaciones sociales, instituciones públicas, privadas, incluso, ¿por qué no?, las iglesias o cualquier otra institución que tenga que ver con el desarrollo humano y los derechos de los ciudadanos. Yo creo que sí se ha avanzado y le reconozco a este gobierno y al anterior los giros que se han dado con respecto a la participación ciudadana que incluye este tema, a la creación de políticas de mujer y legislación a favor de las mujeres, los programas que se realizan desde la Secretaría de Inclusión Social, Ciudad Mujer, que tiene también campañas intensas sobre salud sexual y reproductiva. Ya mencionaban algunos cambios en la política de salud, aunque los IBACIS no fueron, digamos, el seguimiento que realizó este gobierno, pero sí se crearon los ECOS, que tienen esa visión descentralizada y territorialización sobre la política de salud, que son precisamente un apoyo a las comunidades, sobre todo las más vulnerables. Entonces yo creo que han habido avances, pero hace falta mucho que hacer. Gracias, Idalia. Tiene la palabra Diego. Bueno, lo primero que hay que decir es de que no se está invirtiendo lo necesario en aquellos temas estratégicos de nación, ¿no? Y eso es algo, una falencia de siempre. Pues si ustedes se fijan en nuestros hogares, ¿qué es lo primero que nuestros padres procuran? La educación. De hecho, yo me recuerdo que mi mamá me decía, algún día vamos a dar de comer, pero de educar nunca. Y luego estaba la salud, había un fondo para poder comprar medicinas, para ir a la clínica, para ir al hospital si te pasaba alguna emergencia. Entonces, con esa misma lógica debería ser el presupuesto del Estado, ¿no? Menos tanques, menos armas, menos viajes de funcionarios, menos partidas secretas y más salud, más educación, porque al final de eso se trata esto, se trata de procurar el bienestar de los ciudadanos. Yo de primera mano no conozco el trabajo que desarrolla el Ministerio de Salud, que es a quien le compete el tema de la salud sexual y reproductiva por parte del gobierno, pero sí conozco el trabajo que desarrollan puntualmente en algunas unidades de salud en la zona norte de San Salvador. Y me ha impactado mucho el trabajo que desarrollan con adolescentes y la prevención que están haciendo en el tema de enfermedades de transmisión sexual y embarazos con adolescentes. Puntualmente en Tonacatepeque, en el kilómetro 7, en Apopa, en Nejapa, que son casos que conozco directamente. Si esa es la filosofía del Estado a través del gobierno, pues creo de que es importante la prevención. Entonces yo lo calificaría positivo, pero hace falta muchísimo más, como lo ha dicho Idalia, y falta mucho más financiamiento para poder aportar estas áreas estratégicas, repito, educación y salud. Gracias, Diego. Tiene la palabra Eric. Bien,
Yo creo que respondiendo la pregunta de cómo evaluaríamos el trabajo del gobierno, francamente no podríamos decir que es bueno, porque las cifras que se pueden analizar sobre este caso hablan de un fracaso apabullante. Y no es de este gobierno ni del anterior, sino que tenemos años, décadas probablemente en este problema. Y yo creo que aquí tenemos que darnos cuenta que uno de los grandes obstáculos al hablar de esto son, y hay que decirlo con sus nombres, las iglesias. Porque hay que situarnos en un contexto en el de recordar precisamente, ya que recordó Sara la fecha del 98, donde se cambió la Constitución para hablar de la vida del momento de la concepción, también hay que recordar que antes existió el intento de utilizar el manual de adolescentes para adolescentes, que fue una política elaborada por 3 años, maravillosa, que se opuso frontalmente Monseñor Sáenz Lacalle. Y él y un grupo de personas fueron los que se encargaron de dilapidar esa que era una política pública que ahorita no tuviéramos probablemente las cifras de las que estamos lamentando. Luego, ¿qué creo que es lo que falta por hacer? Yo quiero recalcar que para mí es importante el aumento de la información disponible sobre la sexualidad de cada uno en cuanto a la orientación sexual, a la identidad y a la expresión de género. Me parece que es vital definitivamente que como sociedad no podemos seguir inculcando discriminación, no podemos seguir negando información sobre esto, que además es un tabú ridículo, porque hablar de orientaciones sexuales, como lo ve nuestra sociedad conservadora, es como en los 70 cuando se hablaba de los derechos civiles de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, es casi que exactamente lo mismo. La sexualidad no se elige, se nace de esa forma y la sexualidad se descubre conforme vamos creciendo. No se puede decir que esto se puede curar, por ejemplo. Hay que apostar más en este tipo de educación. Gracias, Eric. Tiene la palabra Roberto. Sí, quizás para cierre, ¿cómo evaluaría yo el trabajo del gobierno? Ya lo he mencionado, es un trabajo que se está haciendo desde hace muchos años acá en nuestro país. Por ejemplo, Ciudad Mujer, el Instituto Nacional de la Juventud, MinSal, y aquí agregaría yo el CONNA, que son de las 4 instituciones que tienen mucho que ver en este tema y que ellos necesitan todavía un presupuesto mayoritario para poder seguir haciendo su trabajo. Creo de que hace falta mucha más articulación también entre estas instituciones para poder llegar hasta donde se necesita, las zonas rurales, ya lo mencionábamos, las zonas urbanas, que todavía hasta acá mismo en las zonas urbanas a veces se dan algunas problemáticas. Y sobre todo, bueno, hay que también ver cómo se hace una reforma, ya lo hablábamos, dentro de la Asamblea Legislativa, para que podamos tener una mejor política de salud sexual y reproductiva. Pero creo de que se está avanzando en este tema, sí hace falta muchísimo por hacer, no vamos a cambiar de la noche a la mañana en nuestro país, hay muchos problemas que estamos afrontando, pero creo de que vamos avanzando, poco a poco vamos avanzando, hay ciertos resultados que antes no se tenían, por ejemplo la articulación de la sociedad civil, que el gobierno ha abierto sus puertas para que pueda la sociedad civil tener su participación dentro de diversos temas como el Instituto Nacional de la Juventud, que tiene una política exactamente para trabajar este tema de salud sexual y reproductiva. Entonces creo de que son cosas que antes no se tenían, que hoy las tenemos, pero que sí hay que mejorarlas, pero que vamos avanzando. Gracias, Roberto. Tiene la palabra Sara. Coincido con los avances que han planteado los compañeros y compañeras en relación a el trabajo del gobierno, ¿verdad? La política de salud sexual, planes pilotos sobre educación integral en sexualidad. Sin embargo, a mí me hace tanto ruido y lo que comentaba Eric, aún en nuestro país no tenemos una ley sobre educación integral en sexualidad y todas aquí hemos estado a favor de esto. Hay un consenso ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que en nuestro país no podamos avanzar en materia de educación integral en sexualidad? Aparte de esto, hablando del tema de la despenalización del aborto por causales, hemos tenido que esperar casi 19 años para que en la Asamblea Legislativa se esté discutiendo este tema. Entonces, ¿a qué se debe que en nuestro país se tenga que postergar y tenga que eso significar tantos costos para la salud de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, de los hombres? Esto claramente, y ya lo mencionaba Eric, claramente en nuestro país se tiene que hacer un esfuerzo mucho más determinante en cuanto a la laicidad.
ya experiencias de otros países nos los han dicho, compañeras de Uruguay, una vez hablando con ellas, manifestaban qué es lo que ha hecho que sus países avancen tanto en esta materia. Y ellas decían, la laicidad, o sea, aquí se respeta el Estado laico y nuestro país se está realizando toda una coacción por parte de grupos fundamentalistas, por parte de asociaciones, por parte de espacios que tienen un corte mucho más fundamentalista, y que quede claro que un Estado laico respeta su posición. Al fin y al cabo, si una persona no quiere tener educación sexual o una persona no quiere abortar, pues no se le va a obligar a abortar, no se le va a obligar a tener educación, pero no puede ser que el pensamiento de un grupo se imponga a la sociedad y todo el Estado salvadoreño. Entonces, ese es el esfuerzo mayoritario que el Estado salvadoreño debe de hacer. Estado laico. Gracias, Sara. Tiene la palabra Juan Carlos. Sí, sobre cómo evalúo el trabajo del gobierno, bueno, no solo sino todo, ¿verdad? Y históricamente, en materia de educación sexual y reproductiva, pues lo evalúo quizás como la última nota que obtuvo el presidente en la última encuesta, totalmente reprobado y abajo de lo que es la PAES. Realmente creo que él necesita mejorar, o sea, la nota que yo le pongo, necesita mejorar, pues debe ser una educación sexual y reproductiva, pero en mayúsculas, integral. Y cada quien debe haber un consenso entre organizaciones, partidos políticos, iglesias también deben de estar ahí, porque son parte de lo que forma nuestro territorio, nuestro país. Y definir qué es integral, qué debe llevar integral, sin que afecte los derechos, sin que afecte las libertades de otros. Esta educación debe ser capaz de reproducir información correcta, de clarificar y consolidar actitudes en los jóvenes, darles un plan de vida, o sea, fortalecer las competencias para la toma de decisiones, que es lo que más hace falta. Es un plan de carrera, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Eso es lo que nos hace falta. Y poder mejorar la comunicación entre la familia, porque al final la familia es lo único que nosotros tenemos. O sea, si nosotros no podemos mantener una comunicación ahí dentro, difícilmente vamos a ir allá afuera a relacionarnos con alguien. Hay que fortalecer ese lazo. Y recalco, o sea, una persona aprende de la experiencia, de su formación educativa y de su familia. O sea, el aborto no es ni será la respuesta a un problema que tiene su origen en las condiciones sociales. Y las condiciones sociales son ese bienestar que todos los ciudadanos queremos. Entonces el aborto no es ni será la respuesta a este problema. Gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra Caleb. Bueno, ¿cómo evaluaría yo el gobierno? Creo que siempre se hacen esfuerzos, creo que todo gobierno desde hace décadas quiere hacer un esfuerzo, pero lo malo es que muchas veces solamente se busca rellenar, digamos, un hoyo que hay o repellar parte de algo que se mira mal, pero no en sí se trabaja desde la raíz del problema. Y para mí es muy importante que se pueda pensar a largo plazo y se inicie desde la raíz del problema hasta las últimas consecuencias, digamos, que se llevaría, para no estar cayendo en lo mismo, ¿verdad? Porque venía el siguiente gobierno y vamos a decir, bueno, hizo las mismas medidas, dio ciertas cosas para que ya no se estuvieran realizando, pero no educó. Entonces vamos a volver a caer en el mismo problema. Entonces dentro de unos años vamos a estar hablando de lo mismo, discutiendo de lo mismo, mientras los problemas se van agrandando. Y en cuanto a involucrarse todos, sí, para mí es bastante importante que no solamente ONGs, no solamente empresas privadas, sino también la iglesia se involucrara. Yo pertenezco a la iglesia evangélica y creo que para nosotros, cuando Jesús nos dijo a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no nos estábamos excluyendo de los demás, sino que teníamos que involucrarnos con los demás. Entonces para mí es bastante importante que también la iglesia se involucre en estos temas y no solamente se mire desde afuera, sino que uno debe de involucrarse en estos temas, porque claro, es tema de país, es tema de nación y es tema, digamos, global, ¿verdad? Entonces para mí es bastante importante que también la iglesia se le involucre en esto y a la misma vez que todos podamos trabajar de manera conjunta, ¿verdad? Porque si excluimos a uno, pues ya estamos, nosotros ya estamos quitando a alguien, digamos, del trabajo en equipo que se debe de hacer. Y para que un país salga adelante, debemos de trabajar en equipo, no importando, como hemos dicho, raza, religión, ni nada, sino que todos en un conjunto poder llevar a nuestro país, de verdad, a un país que pueda ser desarrollado, pero a la misma vez pueda tener justicia social, que a la misma vez pueda tener equidad en todos sus ámbitos. Gracias, Caleb. Josué. Gracias, Marlon. Bueno, ¿cómo evalúo yo el trabajo del gobierno en esta área? Pues lo repruebo, pero también creo de que más que reprobarlo, tenemos que ver nosotros como generación que tenemos el compromiso
de trabajar por resolver este problema que son los altos índices de embarazos en adolescentes. Yo les decía, creo que este tema hay mucha polarización y todos toman posturas, pero hay muy pocas propuestas. Entonces esto ha sido lo interesante de esta mesa, que hemos puesto lo que creemos nosotros que pueden ser las soluciones. En mi caso personal, quería decir que tampoco creo que el problema sea únicamente la falta de recursos. Tiene que haber orden y tiene que haber transparencia. Y creo que tiene que existir una política pública que articule la salud y la educación en estas dos grandes carteras de Estado en temas sexuales y reproductivos. Y creo que también tiene que ser una política pública que tenga continuidad, como decía Caleb, no que viene este gobierno y la vota. Han habido iniciativas muy buenas que por algún motivo diferentes grupos las han truncado, y creo que invitar a lo mismo, ¿verdad? Yo soy pro vida, pero sí también me parece igual de irresponsable ser pro vida sin propuestas, como en este caso nosotros estamos proponiendo una política pública o una ley de educación sexual y reproductiva. Y para responderte, Sara, bueno, con Idalia, desde el Grupo Parlamentario de Jóvenes, uno de los ejes de trabajo que se ha planteado es que existe una ley de educación sexual y reproductiva integral, donde no se tome el partido de un partido político, sino que nos pongamos la camisa de país. Y creo que nuestra generación va orientado a eso. Quiero agradecer por este espacio e invitarlos a que, así como aquí debatimos ideas y posturas y hemos sacado puntos de consenso, que este sea el primer paso para poder trabajar desde las trincheras donde cada uno de nosotros estamos luchando por los diferentes derechos de los jóvenes. Gracias, Josué. La última intervención la tiene Ingrid. Bueno, ya para finalizar, considero primeramente que estos espacios son muy importantes para dar a conocer nuestras ideas e igual conocer las ideas que tienen los demás, porque a eso estamos llamados, a generar una cultura de debate. Y referido a la pregunta de que cómo se evalúa el trabajo del gobierno, considero que es débil el trabajo que se hace, y que la educación es una de las principales bases para una sociedad. O sea, un pueblo educado te va a generar una sociedad armónica. Por lo tanto, en nuestro sistema de educación quizás no se le asigna como el recurso necesario o la prioridad que tendría que ser. Y en este tema de educación sexual y reproductiva se tiene como un miedo a acceder a ello. Lo que considero que hace falta por hacer, como ya todos, la mayoría han dicho, es un involucramiento de parte de las instituciones. O sea, no estar aislados trabajando, sino una articulación entre las instituciones, partidos políticos, ONG, iglesias, todos los que tengan que ver con un cambio para una sociedad. Además, un presupuesto adecuado y políticas de Estado, que es lo que hacía referencia, de que muchas veces lo que se hace son políticas como de gobierno, pero al terminar estos 5 años nos olvidamos de esta política y viene otro gobierno y quizás viene con otra iniciativa, entonces dejamos atrás estas propuestas. Entonces lo que necesitamos es una política de Estado que nos involucre a todos y que sea a largo plazo, no solo a un plazo de gobierno. Nada más. Gracias, Ingrid. Gracias por participar, por tener el valor de expresar lo que ustedes creen en un tema sumamente difícil en el país, y dejar que otros, ¿verdad?, muchos los escuchen y los vean. Eso sin duda requiere y significa un compromiso de su parte con la juventud y con el país. Les agradezco también por su trabajo desde sus plataformas que todos tienen día a día. A 3D no le compete sacar conclusiones en este momento. Cada quien va a sacar las conclusiones, lo que nos compete a nosotros y lo que nos llama a nosotros, valga la redundancia, llamarlos a ustedes a estas mesas, es intentar generar un país más tolerante, ¿verdad? Y un país más pacífico y más democrático, entendiendo que un país pacífico no es un país que no tiene conflictos, sino un país que resuelve esos conflictos de manera no violenta, ¿verdad? Y creo que ese es un gran reto que tenemos como jóvenes y como nación. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo debate.
Acabas de ver la esencia del proyecto Debate, Diálogo y Democracia. Así son nuestras sesiones de debate y diálogo que hemos llevado a todo el país desde 2014 hasta 2016, con el afán de construir una sociedad más democrática, más tolerante y más pacífica, bajo el entendimiento que una sociedad más pacífica no es aquella que no tiene conflictos, sino aquella que resuelve sus conflictos con métodos no violentos. Sigamos el debate.